sueños y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, venimos, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor, venimos con necesidad de ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Revélanos tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, por un corazón, Señor, sencillo, humilde, Señor, para que reciba la palabra, Señor, que tú has puesto hoy, Señor, en este día para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por mis hermanos, Señor, y por mí, que nos dé sabiduría y entendimiento, que abra, Señor, los ojos espirituales de cada uno de nosotros, que quites toda venda que el enemigo tenga en nuestros ojos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pidemos estas cosas, Señor. Ahora, Señor, que esta palabra, Señor, lleve mucho fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, dame sabiduría, Padre. Unge mis labios, que tu espíritu descienda sobre de mí, Señor, y sea usted, Señor, hablando a su pueblo. En el nombre de Jesús se lo pido, y en nombre de Jesús le doy gracias, Señor. Amén y amén. De un gloria a Dios, hermano, y puede tomar su asiento. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, aleluya, hermano. Este libro de Daniel, hermano, trae revelaciones para los últimos días, ¿verdad? Y los últimos días, bueno, vamos a mirar ahorita si estamos en los últimos días o si todavía no estamos en los últimos días, ¿verdad? Daniel era un siervo de Dios. Daniel era un hombre humilde, ¿verdad? Que siempre vivió en la presencia del Señor, aunque en sus tiempos Dios le reveló a él que no eran los tiempos finales. Él permanecía fiel al Señor, ¿verdad? Porque él sabía que ese Dios al que él adoraba era, hermano, poderoso como para librarnos de servidumbre, de esclavitud, ¿verdad? Y aunque él estaba en aquel tiempo en la esclavitud, él aún así servía a ese Dios, ¿verdad? Entonces nosotros también, hermanos, aunque no estuviésemos en los tiempos finales, aunque así fuera, nosotros debemos de tener reverencia y temor al Señor, amén. Porque de esta manera vamos a ganar nuestras almas para con el Señor, hermano. En este tiempo, hermano, del rey Nabucodonosor, él tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Le trajeron a los magos de ese tiempo. Los magos, hermanos, son personas que hacen brujería, personas que juegan con la astrología, ¿verdad? Personas que no tienen nada que ver con Dios, son personas que están involucradas en las obras perversas, en las obras oscuras, digamos de esta manera, ¿verdad? Dice que le trajeron a magos, que le trajeron astrólogos, le trajeron encantadores, que vienen siendo los brujos o los hechiceros, y los caldeos, que en aquel tiempo eran los más sabios, hermanos, como los científicos hoy en día, algo parecido, ¿verdad? Le trajeron toda esta gente, hermano, para que le interpretaran el sueño, y estos hombres le pidieron al rey que les revelara el sueño para ellos mostrarle la interpretación, pero el rey dijo: lo olvidé. Pero si ustedes son lo que dicen ser, ustedes deben de saber. Y ellos, hermano, en Daniel capítulo 2, versículo 10 al 14, decir que vamos a leer mucho, ¿verdad? Pues vamos a leer mucho, hermano, para poder entender la palabra del Señor y para poder entender los tiempos. Versículo 10 le dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Está hablando en el pasado no han preguntado tal cosa como lo que estás haciendo tú. Versículo 11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Versículo 13 dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. También ellos iban a matarlos porque ellos estaban contados entre los sabios, ¿verdad? El versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Iban a agarrar a Daniel y a sus 3 compañeros para llevárselos, hermanos, y matarlos a ellos también. Ellos no estuvieron involucrados, pero Daniel le habló a él, hermano, y empezó a decirle: espérate un poquito, todavía no nos mates. ¿Por qué no nos dan la oportunidad a nosotros de ver si podemos interpretar este sueño, verdad? En el versículo 10, los caldeos, hermano, eran los más sabios de Babilonia. Y ellos reconocieron, hermano, que no había diablo ni humano que pudiera revelar los secretos de Dios, ¿verdad? Porque los secretos de Dios solamente el Espíritu de Dios los conoce y nadie los puede saber, ni los demonios, ni nada creado, hermano, puede saber esos secretos de Dios, ¿verdad? En el versículo 11, los caldeos declararon que solo Dios puede revelar ese misterio. Y en este versículo, en el versículo 11, ¿verdad? Daniel y sus 3 compañeros debían ser muertos también. Entonces yo me imagino en lo personal, ¿verdad? Que Daniel, pues yo hubiera sido Daniel y yo tengo un Dios todopoderoso, yo hubiera dicho: espérate un poquito, dando la oportunidad de consultar a nuestro Dios. Él nos libró del horno que nos metiste hace tiempo, ¿por qué no nos librará de esto también? ¿Verdad? Porque el Señor prometió estar con los que le sirven, hermano. El Señor promete, hermano, que nada nos faltará a nosotros. Y si usted es un siervo de Dios, hermano, tenga por seguro que el Señor cumple su palabra. Él no lo va a abandonar, jamás lo va a abandonar. Así es de que vamos a continuar. Entonces, la razón, hermano, por la cual ninguno caldeo, mago, astrólogo, hechicero pudo revelar este sueño, hermano, fue porque Dios quería alertar a su pueblo en los tiempos finales. Esto es, a usted y a mí. Muchas personas dicen: no, que ese es un Dios, ¿cómo se puede decir? Un Dios, cuando matas mucha gente, ¿cómo se le puede llamar? Es un Dios severo, un Dios, ¿verdad?, que no tiene misericordia. Pero no es eso lo que es nuestro Dios. Eso depende, hermano, de cómo usted quiera ver las cosas. Pero lo que el Señor estuvo haciendo aquí con Daniel fue alertar a su pueblo de las cosas que van a suceder en los tiempos finales, en nuestros días, hermano. Entonces, la interpretación del sueño de Daniel, hermano, fue una estatua. Yo traje aquí una imagen, ¿verdad? Traje una imagen de una estatua, que es la estatua que representa a la estatua que él soñó en su sueño. Eso fue lo que él miró en su sueño. Una estatua, usted mira aquí está una roca de este lado que impacta en los pies. No impacta en ninguna parte de la cabeza, del cuerpo, ni de las piernas, ni siquiera los muslos, sino que impacta los pies. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, esto fue lo que Nabucodonosor tuvo en su sueño, que no quiso decir él qué fue lo que él miró, y obligó a los sabios, a los caldeos, a que ellos le dijeran qué fue lo que él miró, ¿verdad? Y ellos dijeron: no se puede. O sea, ¿cómo vamos a saber qué soñaste? Eso solamente Dios lo sabe. O sea, los dioses que no moran en la carne son los únicos que lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar lo que estoy diciendo, hermano? ¿De dónde estoy sacando esta información? Que el Señor quería alertar a su pueblo de las cosas que iban a suceder en los postreros días. Me gustaría que vayamos a Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Es bien fácil engañar a los cristianos, hermano. Una persona que esté estudiada en teología, persona que esté estudiada en psicología, hermano, puede engañar a un cristiano fácilmente si el cristiano no tiene sus raíces bien profundas en las cosas de Dios. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor. Mire, Mateo 24, versículo 4, miren lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Le estaba hablando a sus discípulos, diciéndoles: hey, tengan cuidado porque los pueden engañar. Tengan cuidado porque los van a engañar. Van a tratar de engañarlos. Entonces, el versículo 5, miren lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermano, a muchos de los creyentes, a muchos de los discípulos del Señor, a muchos de nosotros que creemos, hermano, en el nombre del Señor, es posible que nos vayan a engañar. Entonces, esa es la razón que el Señor le reveló a Daniel este sueño, para que no lo fueran a adulterar, no lo fueran a ponerle de más, ¿verdad? Entonces, si usted mira desde atrás, ya viene la misericordia de Dios con nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, Dios no quiere, hermano, que el diablo engañe a sus hijos. Y como sus hijos son bien estudiosos de la palabra, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los hijos de Dios estudiamos la palabra del Señor? Como somos bien estudiosos, el Señor le dijo a Daniel: guárdalo y ponlo en un libro, porque en el tiempo del fin lo van a encontrar y los van a poner todos en una Biblia
y mi pueblo va a conocer todo lo que yo escribí desde la antigüedad y sabrán que yo soy Jehová, que no hay otro Dios fuera de mí. ¿Me entiende? Entonces esos escritos se escribieron desde, hermano, hace alrededor de casi 4,000 años, yo creo. No, perdón, 3,000 años. 2,500 por ahí más o menos. No tengo los años exactos, hermano, pero hace más de 2,000 años, cerca de los 3,000 años que se escribió el libro de Daniel. Y ya han pasado todos estos años y esas palabras, hermano, eran para el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces volvamos a Daniel, capítulo 2, versículo 19. Daniel, hermano, era un siervo prudente, fiel a Dios, así como los siervos de hoy en día, ¿verdad? Prudentes, fieles, estudiosos, pacientes, ¿verdad? Que aman al Señor, que oran sin cesar, dice su palabra. Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermano, cuando Daniel se pone a clamar, porque solamente pidió todo ese día y toda la noche, y al siguiente día él iba a revelar lo que el Señor le revelara, y si no, pues entonces nos matas, ¿verdad? Pero como Dios está misericordioso con sus siervos, hermano, y cuando uno le pide algo al Señor, Él nos escucha. Bueno, le fue revelado porque aparte de esto, Dios ya tenía otros propósitos que eran el que le acabo de mencionar, que usted y yo tuviésemos conocimiento de los acontecimientos de hoy en día para que nadie nos engañe, ¿verdad? Entonces, en Daniel capítulo 2, versículo 28, adelantito, dice que Daniel dijo: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo, hermano? En los postreros días. No eran para los días de Daniel, eran para los días postreros, para los últimos días, dice. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Daniel, hermano, empieza a decirle cuál fue su sueño, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermano, de hoy debe conocer, hermano, que esta visión fue revelada a Daniel para que la generación de los últimos tiempos tuviera conocimiento de los acontecimientos que siguen. Amén. Nosotros, hermano, dice la palabra de Dios que no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, el día que viene el Señor Jesús. Amén. Claro que el día, hermano, y la hora no la sabemos, porque cuando hablamos del día estamos hablando de una fecha específica y de una hora específica. Pero los tiempos la iglesia los debe de conocer. Por eso el Señor nos dejó su palabra para que pudiésemos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y así, hermano, estemos alertados nosotros y alertando a los demás, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aún todos aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí está la interpretación, hermano. Vayamos a Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 35. Dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo es el polvo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin quedar de ellos rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es la roca, hermano? Jesucristo es la roca. Esa es la roca que va a golpear, hermano, en el tiempo de los gobiernos de los pies. Es la roca que va a golpear y va a llenar la tierra de su gloria. Entonces, ahora, hermano, necesitamos mirar cuáles son esos tiempos, quiénes fueron esos gobiernos, qué es lo que representa esa imagen, porque esta imagen representa algo. Y esa es la revelación que el Señor le da a sus siervos para que conozcamos los tiempos, ¿verdad? Entonces, en este sueño, hermano, en este sueño o visión quizá fue la que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Pero Daniel pudo mostrarle la interpretación al rey, y la interpretación es esta, dice, el versículo 36 dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, de bestia, del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano.
y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hermano, para que entendamos que el que gobierna sobre todo es el Señor. El que pone reyes y el que quita reyes, hermano, es el Señor. El que enriquece y el que empobrece es el Señor. Él es, hermano, el que hace todas las cosas. Él hizo lo bueno y Él hizo lo malo, ¿verdad? Él hace la herida y Él, hermano, la venda, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros siempre debemos de estar agradecidos con el Señor, sea cual sea la situación que tengamos. Siempre debemos estar agradecidos con el Señor. Amén. Entonces, la cabeza, hermano, vamos a comenzar. La cabeza de oro representó el reino de Nabucodonosor. Él mismo le dijo, la cabeza eres tú. Es tu reino, el reino de Babilonia, ¿verdad? Y esto fue en Irak. Y este reino, hermano, solo duró alrededor de 66 años. Es un aproximado de lo que duró este reino. Este reino comenzó en el 605 a.C. y terminó en el 539 a.C. Y fue uno de los más poderosos ejércitos que hubo en la tierra de su tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo. Y esto, hermano, para que usted tome nota, todo el mundo sabe que en las transiciones de un gobierno a otro hay guerras. Para que ese gobierno se le haya quitado a Nabucodonosor, se levantó otro ejército y fue y peleó contra ellos y hubo mucha matanza, mucha muerte, mucha sangre. Entonces siempre que hay una transición de un gobierno a otro gobierno, hermano, hay guerras. Así de que tome nota de esto, hermano, porque más adelante lo va a entender, ¿verdad? Entonces vayamos a Daniel, mismo capítulo, pero vayamos al versículo 39, Daniel 2:39. Y le dice, y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo reino, hermano, el pecho y los brazos de plata, representaron el reino Medo-Persia. Ellos, hermanos, conquistaron el reino de Nabucodonosor por medio de la guerra, por medio de la violencia, por medio de la fuerza, ¿verdad? Los conquistaron. Y este ejército, hermano, Medo-Persia, era Irán, hoy en día, en la actualidad, con otro reino, o sea, otro país. La verdad, desconozco, he tratado de buscar información quién era el otro, porque eran medos y los persias. Entonces no sé quién sean los medos, pero sí sé que los persas pues son Irán, ¿verdad? Se aliaron para ir a pelear con Nabucodonosor y vencieron y le quitaron el reino. Este reino, hermano, de Medo-Persia duró aproximadamente 208 años. Y este comenzó en el 539 a.C. hasta el 331 a.C. Ahora, miren lo que le voy a decir. Desde que Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, hermano, a su tierra, también fueron llevados a Persia y fueron llevados a Siria. Había judíos por todos lados a causa de su pecado, de la desobediencia del pueblo de Israel. En todos estos reinos, hermano, hasta aquí es donde vamos. Israel todavía estaba cautivo todavía a causa de su desobediencia. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, somos cautivos del pecado. Ya no somos cautivos de un gobierno literal, pero somos cautivos del reino de las tinieblas. Estamos en cautiverio y el Señor nos tiene que libertar. Si el Señor no nos liberta, hermanos, vamos a morir y vamos a ir al infierno. Tiene que venir el Señor a libertarnos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, hermano, en el año 539 a.C., cuando conquista Medo-Persia a Babilonia, ¿verdad? Le quitan el gobierno a Nabucodonosor. En ese tiempo, vayamos a Esdras capítulo 1:7, por favor. Este reino fue comandado por el rey Ciro. El rey Ciro fue el que fue a pelear contra Nabucodonosor, pero la Biblia habla, hermano, hay un registro de que sí es verdad, que Ciro sí fue el que fue allí, porque Dios le dio el poder a él. Se lo quitó a Nabucodonosor y se lo dio a Ciro. Esdras capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, dice, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ok, en ese tiempo, hermano, fue cuando se restauró el templo de Dios, el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. O sea, hay evidencia, usted busca en el internet y va a ver o en la historia, ¿verdad?, que va a ver que eso realmente sucedió. Entonces aquí fue donde tomó control del mundo el segundo gobierno, que viene siendo el pecho, hermano, por los brazos de bronce, ¿verdad?
Ahí toma el control, hermano, y en este tiempo se da la orden para que se reconstruya el templo en Israel. Ciro fue el que le dijo a los siervos de Dios, a los que fueron llevados cautivos: vayan y arreglen su templo, porque Dios me habló a mi corazón, Dios me habló y me dijo que reconstruya el templo. Esa es la razón por la que Dios lo puso a él, para que se cumpliese la palabra de Dios. Lo que yo les voy a dar a entender con esto, que lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir sí o sí. Y se va a cumplir, hermano, de una forma tan perfecta y de una manera, hermano, que una exactitud que créanme, hermano, que yo nomás de pensarlo digo: wow, o sea, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es de poderoso nuestro Dios? ¿Me entiende? Que no se le pasa ni un punto de las palabras que dice. Y Él no se olvida de todo lo que dice, hermano. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. En este tiempo, hermano, que se reconstruyó el templo, fue encabezado por Esdras y Nehemías. Nehemías y Esdras vivieron en los mismos tiempos, junto con Daniel, Jeremías, Isaías. Ellos fueron, hermanos, vivieron así como yo, con los más viejitos y con los que vienen atrás de mí, los niños. Así es como ellos vivieron, fue el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, entre el año 444 y 430 antes de Cristo fue cuando se reconstruyó el templo otra vez. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. O sea, está diciendo: ¿quién hay aquí del pueblo del Señor que quiera ir a reedificar el templo? Porque el Señor me ha hecho que le reedifique su casa otra vez. Y muchos se levantaron, hermano: no, pues yo, porque sabían los tiempos, porque incluso Daniel mismo dice que él miró en los escritos cuando él leía, estaba leyendo los libros de Jeremías, sabiendo que ya faltaban unos poquitos años para que fueran liberados, porque su esclavitud de ellos iba a ser por 70 años solamente. Esa fue la palabra que Dios le dio a Jeremías. Eso lo habíamos estado hablando en las semanas pasadas, ¿verdad? Entonces ahora vayamos a Isaías 44, 22. Mire, hermano, que Dios agarró a un hombre gentil, no un judío, y lo puso como pastor. Yo le garantizo que los judíos, hermano, bueno, algunos quizá lo miraron como, los que conocían lo miraron como el Señor lo puso, pero los que no conocían, hermano, aquellos que no leían, lo miraron como cualquier persona y no creyeron que Dios lo había puesto, pero Dios lo puso. Isaías 44, 28 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor. Ciro es el pastor del Señor, dice, y cumplirá todo lo que yo quiero, dice el Señor. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Hermano, si nosotros vivimos espiritualmente y servemos al Señor, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el Señor levante un profeta entre nuestros hermanos. Nos vamos a dar cuenta por las palabras y por cómo la persona vive. Pero si somos espirituales, porque si no somos espirituales, hermano, vamos a despreciar a cualquier persona que nos traiga palabra del Señor. El pueblo de Dios, hermano, debe tener una relación con el Señor para que pueda tener discernimiento genuino, ¿verdad? Y no juzgar a la ligera nomás. Entonces, hasta aquí, hermano, el reino de la cabeza de oro y el reino del pecho con los brazos de plata culminaron. Hasta estas fechas se terminó lo de ellos, hermanos. Ya no existen más, ¿verdad? Usted va a la historia y fueron historia del pasado. Ellos ya no existen más en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, usted puede mirar, hermano, que en la imagen hay un degrado. El pecho y los brazos eran inferiores que la cabeza, representadas por Nabucodonosor. La cabeza era de oro y los pechos eran de plata. ¿Qué tiene más valor? ¿El oro o la plata? El oro, ¿verdad? Bueno, hermano, pero esto simboliza algo también. Todo simboliza algo de lo que Dios hace. Por eso yo siempre he dicho que cuando Dios dice una palabra, Dios no se limita a un problema nomás aquí. Dios siempre va, hermano, hasta el fin de los días. Su palabra del Señor no se limita a un problema. Si usted contacta al Señor y el Señor le responde, usted dice: yo tengo un problema, tengo un pleito con mis hermanos. El Señor lo que le diga a usted, eso es para todo el mundo, no solamente para usted. Es para todo el mundo, hermano, porque el Señor lo abarca todo. Él no se lo dice: ay, se me olvidó eso no lo dije porque se me olvidó. No, Él con una palabra de las que dice,
abarca hasta el fin de los días. Entonces, vayamos, hermano, a Daniel capítulo 2, versículo 32. Pero le voy a decir qué significa ese degrado, hermano. Ese degrado, hermano, significa que conforme vaya pasando el tiempo, los valores morales de las personas se van a ir perdiendo. El tiempo de Nabucodonosor, la gente sería matona, sería lo que sería, pero aún tenían temor de Dios. En el tiempo de los medopersias tenían poquito menos temor. Y en el otro tiempo que sigue del otro rey tenían poquito menos temor. Pero si usted compara el temor de los del reinado de Nabucodonosor con los del reinado de Roma, hermano, nada que ver. Es algo muy retirado. O sea, los valores morales de hoy en día, hermano, están por los suelos. Y el Señor es lo que dice, que la maldad se va a multiplicar en los postreros días. Hoy, hermano, es pura maldad todo. Como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra y como en los días de Noé, así estaría la humanidad cuando el Señor, antes de que el Señor viniera, de perversa. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, Daniel 2:32, vamos hasta el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Mira el deterioro, ya no es oro, ya no es plata, ahora es bronce, ¿verdad? Entonces, el tercer reinado, hermano, es de bronce y representa el reinado de Grecia. Grecia, hermano, otra vez por medio de la fuerza, por medio de la guerra, ¿verdad? Fue y le quitó el gobierno a los medopersias. Pero usted se imagina el proceso desde que comenzó la guerra hasta que terminó y tomó lugar, tomaron, digamos, la presidencia. Usted se imagina cuánta muerte hubo, cuánta mortandad. La gente no puede trabajar en las guerras, la gente no puede ir a sembrar, cosechar y traer. Hay hambre, hay mucha hambre en la tierra, ¿verdad? Entonces, en los postreros días no solamente va a hacer eso, sino que también el cielo no nos va a favorecer. No va a haber lluvia del cielo que riegue las plantas y la tierra tampoco nos va a favorecer, porque la tierra, hermano, tiene vida. La tierra es como una persona, hermano, ella siente. Ok, cuando se rebelaron los siervos de Moisés contra Moisés, ¿qué se abrió? La tierra se abrió y se los comió, hermano, porque la tierra oye la palabra de Dios y la tierra está sometida a la palabra de Dios. La tierra tiene, hermano, mecánicas que Dios estableció, formas de cómo funciona. Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y te vas a hacer así. Y como viva el hombre arriba, tú vas a actuar como el hombre viva. Después vamos a hablar de esto, ¿verdad? Esto es algo más profundo también, de que la tierra tiene vida y la tierra vomita a sus moradores por mandato del Señor, ¿verdad? Entonces vamos con el tercer reinado, que era de bronce y que representa el reino de Grecia. Este reino, hermano, conquistó al reino de Medopersia por medio de la guerra y duró aproximadamente 163 años, aproximadamente, ¿verdad? Desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo, alrededor de 170 años antes de que Cristo naciera, es cuando este gobierno culminó, ¿verdad? Solo duró 163 años. Entonces este ejército fue comandado por Alejandro Magno. Ya muchos, esto ya lo oyen en la escuela, ¿verdad? Nos enseñan que Alejandro Magno conquistó y luego que Alejandro el Grande y guerras así. Esto uno ya lo puede mirar porque está más cerquitas de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, hermano, la historia que después de su muerte de él tenía generales, creo que tenía 4 generales, y dice que sus generales se pelearon entre sí para tomar el poder, pero no teniendo éxito, hermano. Dice la historia que se dividió, ese gobierno se dividió en 4. Estamos hablando del reino, el reino de Grecia, ¿verdad? Dice que se dividió en 4 áreas, y una de ellas fue Egipto, otra fue Siria, otra fue los macedonios y otra fue Pérgamo, ¿verdad? Por eso la Biblia habla mucho de Pérgamo. Era una ciudad, hermano, donde Pablo también predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vayamos a Daniel 2:33. Y dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí vamos a entrar al cuarto reino. Vamos 3, vamos en el cuarto reino. Este cuarto reino, hermano, representa las 2 piernas y los pies, pero en 3 fases. No es así como el de Nabucodonosor, que solamente fue un gobierno sólido, ni el de los medopersias, ¿verdad? Que fueron 2 gobiernos que se aliaron y también fue un gobierno sólido, ni el de los Grecia, que también fue un gobierno sólido. Este es un gobierno que se va a cumplir en 3 fases. Y ahorita yo le voy a decir por qué se va a cumplir en 3 fases. El imperio romano, hermano, el cuarto imperio es representado por el imperio romano.
el Imperio Romano de Oriente, el de Occidente y el de los 10 reyes. Ahorita me va a entender. El reino de Oriente es el reino de Roma, que duró desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. O sea que ese gobierno de Roma, el reino romano de Oriente, solo duró y estuvo presente en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el año 63 antes de Cristo, la historia habla de que el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, ¿verdad? Es un general, Pompeyo conquistó Jerusalén, y en el año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande, hermano, fue nombrado rey de Judea. Herodes el Grande. Ahora, vamos a la Biblia para ver si la Biblia está de acuerdo con lo que estamos diciendo, para ver si toda esta información corrobora a lo que se está diciendo. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. También en el año 27, después de Cristo, César Augusto se convirtió en el primer emperador romano que gobernó Roma, ¿verdad? Vamos a ver si esos nombres están en la Biblia, porque los otros han estado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, Mateo 2.1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, un día del rey Herodes. La Biblia registra que sí estuvo un hombre llamado Herodes. Dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde vinieron estos magos, hermano? De Oriente. Oriente, hermano, lo representa como Roma, esa área de Roma, por estos rumbos de por ahí. No lo representa, o sea, tiene sus áreas, porque Occidente lo representa la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando usted hoy en día escucha hablar de Occidente, están involucradas la Unión Europea junto con América. Ese es Occidente y lo demás es el Oriente. Los magos que vinieron no fueron de aquí. Los magos que fueron a ofrecerle oro, esmirna y incienso al Señor venían del Oriente. Entonces, de allá, hermanos, ese fue el gobierno de Oriente. El gobierno romano que existió en ese tiempo era el gobierno de Oriente. Entonces ahora vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 16, más adelantito. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, ¿verdad? Ok, esto corrobora, hermano, que esta información que estamos hablando es correcta y que los tiempos también son correctos. También, hermano, podemos mirar que Satanás siempre está detrás de los gobiernos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel oró y que duró 21 días ayunando y pidiendo al Señor que le ayudara, y que bajó el ángel Gabriel y que dijo que duró 21 días en llegar la respuesta de su petición? Dice: 21 días duré allá arriba peleando con el príncipe de Persia y no me dejaba bajar. Dice: hasta que fue vencido. Ahora usted mira que esa batalla fue ganada, y luego entra Persia y gobierna, o sea, le quitan el reino a Nabucodonosor. Es porque una batalla en el cielo. Siempre que va, hermano, a haber un cambio de gobierno aquí, allá sucede una batalla. Primero las cosas pasan en el cielo y luego pasan aquí en la tierra, antes de que pasen. Entonces hubo esa batalla de el arcángel, porque dice que tuvo que llamar al arcángel Miguel para que le ayudara a bajar, porque no podía bajar. Entonces, espero que me esté entendiendo, hermano, que de cada gobierno en el mundo está Satanás detrás de ellos. Está buscando la manera, hermano, de estorbar los planes de Dios. Por ejemplo, aquí Herodes, hermano, más adelantito, bueno, ahí dice que mandó matar a todos los niños de Belén que tenían más o menos la edad de Jesús, porque sintió que otro rey le iba a quitar su reino. Se sintió amenazado por ese niño que había nacido y dijo: no, aquí me los mato a todos, ¿verdad? Entonces esto, hermano, para que usted mire que los gobiernos, hermano, que Satanás está detrás de los gobiernos y que siempre van a tratar de impedir los planes de Dios. Pero los planes de Dios no hay nada que los puedan interferir. Si Dios dice, hermano, que los que no se bautizan, que los que no se arrepienten van al infierno, no hay otra cosa que pueda cambiar eso. O sea, eso sucede porque sucede, hermano. La palabra de Dios se cumple. Si la palabra de Dios dice que los mentirosos no van a ir al reino de Dios, eso quiere decir que cualquier mentiroso no va a heredar la vida eterna. Porque el Señor no miente. Si usted va mirando aquí, conforme el Señor ha estado hablando que van a pasar las cosas, han pasado exactamente como Él ha estado diciendo, ¿verdad? Ahora vayamos a Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24. La historia dice que en ese tiempo, ¿verdad?, que Roma conquistó el reinado de Oriente,
romano de Oriente. Dice que hubo un hombre llamado César Augusto, ¿verdad? Y en Hechos 27-23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo fue, se podría decir exiliado, no exiliado porque él pidió hablar con el César gobernaba Roma y él estaba en Jerusalén, en Israel. Entonces, como él pidió hablar con el César, presentar su caso, y Pablo mismo dice, si usted lee esa escritura en Hechos 27, dice, yo no quería acusar a mi pueblo de nada, yo solamente quería mostrarles que soy inocente. Dice, entonces lo echaron en un barco, hermano, y lo mandaron preso para ver al César. Fue cuando el barco se inundó y que el ángel se le aparece y le dice, Dios te ha concedido todos los que van contigo, pero todo lo material se va a perder. Es cuando Pablo y los otros hombres estuvieron 3 días en alta mar, que, hermano, perdieron la esperanza de vida. Pero el Señor le prometió, hermano, que él iba a ver al César y se le concedió, y él sabía, hermano, que él iba a ver al César. A pesar de que parecía que ya no iba a ver al César. Pero cuando Dios dice una cosa, hermano, Dios la cumple. Solamente que Dios siempre, a mí me sorprende que es bien caballeroso el Señor. Amén. Y es bien perfecto, es tan bondadoso que si te dice que va a llegar, hermano, espéralo porque va a llegar. Así estés agonizando, hermano, te va a llegar y te va a levantar de donde estés. Ese es el Dios que servemos, hermano. Es al Dios que adoramos nosotros, hermano. Entonces, estos versículos, hermano, corroboran que de estos gobiernos, hermano, desde la cabeza hasta las piernas ya tuvieron lugar en el pasado. Los gobiernos del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, pero todavía no termina, porque ese reinado hasta el año 476 solamente era una de las piernas. Luego sigue la otra. Dice, en la actualidad, hermano, del 476 después de Cristo hasta la actualidad. Y escuchen lo que le voy a decir, hermano, porque eso es como profecía. Desde el 476 después de Cristo hasta quizá el 2030 va a durar este gobierno, la otra pierna de hierro. Y cuando ese gobierno, hermano, culmine, si comienza en el 2030, ¿usted qué cree que va a pasar en los próximos años? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que siempre de un cambio a otro cambio suceden guerras? Suceden muertes, sucede hambre. ¿Usted qué cree, hermano, que va a suceder en los próximos años? Yo hace poquito lo dije y lo vuelvo otra vez a recordárselo, hermano. El Señor en el mes de agosto me dijo que vino un cambio grande a la tierra. Amén. Entonces, hermano, desde que me dijo eso, hermano, yo busco información, busco noticias, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y, hermano, yo casi estoy seguro, o sea, estoy 100% seguro de que el cambio viene. Pero por eso saqué esta fecha, 2030. Porque es posible que para el 2030 culmine este gobierno que está y no se termine el cuarto reino, porque eran 3 fases. Recuerda que le dije, las 2 piernas y los pies. Entonces, la fase de las piernas, de lo que es como de aquí en la rodilla hasta los tobillos, culmina esa fase. Pero ahora sigue la fase de los pies. Y aquí es donde yo le dije que usted me va a entender, ¿verdad? Entonces, este próximo gobierno que va a culminar, hermano, no va a culminar en paz. Este gobierno va a tener muchas guerras. Y vayamos a Mateo 24, versículo 6. Así como todas las transiciones de los otros gobiernos han sucedido por medio de la fuerza, de la violencia y de la guerra, no vamos a hacer la excepción, hermano, nosotros en nuestros días. Entonces nosotros somos los que vamos a mirar este cambio en nuestros días, ¿verdad? Entonces Mateo 24, 6 al 8 dice, y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Para empezar, ¿se acuerdan que vinimos a orar el viernes aquí? Amén. ¿Se acuerdan que les dije que oráramos por misericordia? Mientras yo oraba por misericordia, hermano, yo estaba, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia por nosotros. Pues esas palabras yo las escuché en mi corazón. No temáis, no tengan miedo. Los que son del pueblo de Dios, hermano, y que viven conforme a la voluntad de Dios, yo les digo, no tengan miedo. El Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar, Él va a ser nuestro ayudador. Amén. Entonces, yo no lo digo para que tengan miedo, hermano, yo lo digo para que estén contentos porque el Señor viene. ¿Me entienden? ¿Cuántos se quieren quedar aquí todavía? ¿O se quieren ir con Cristo cuando venga? Amén. Amén. Entonces, hermano, póngase contento porque estamos bien cerquita de ese día. Esas fechas, hermano, están bien cercas, hermano. Por eso la iglesia debe estar cuidando, hermano, porque ya nos vamos, hermano. Ya debemos estar preparando nuestras maletas porque el Señor viene. Entonces, dice,
mirar, dice que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Porque es necesario que las profecías se cumplan. Porque es necesario que haya esa transición, hermano, de que continúe este gobierno reinando, pero va a reinar de una manera diferente cuando los pies gobiernen el mundo. La tercera fase, hermano, va a comenzar a reinar. Versículo 7, ahí mismo el que sigue. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ok, ahora vamos a Daniel 2:33, 34 y 35. Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok, dice que sus pies están mezclados con barro, no son sólidos. Las piernas eran de hierro, pero sus pies eran de parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso está diciendo, y miren lo que dice, 34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya lo habíamos leído, pero lo estamos leyendo otra vez. Estas guerras que comenzaron, hermano, hace 2 años con Ucrania contra Rusia, ¿verdad? Aquí comenzó, hermano, una nueva conquista de poder. Esto tiene que ver con conquistar el poder, con quién tiene más poder, o sea, como quién se va a quedar al final del día. Todas las guerras comienzan con un problema. Todas las guerras comienzan con un problema, pero si lleva su proceso, hermano. Es como la guerra la Segunda Guerra Mundial en el 48, comenzó desde el 42. Ya había disturbios, ya había problemas, y luego en el 43, y luego en el 45, y se fue agudizando, hermano, hasta que tronó en el 48. Y así son todas las guerras, comienzan con poquito y van aumentando, van escalando hasta que se hace una guerra grande, ¿verdad? Y luego le quitaron el poder a Alemania, ¿verdad? En la guerra la ganaron los países occidentales, les quitaron el poder a ellos, hermano. Entonces, esta guerra que comenzó con Hamas en Israel tiene mucho que ver una con la otra, porque el propósito es el mismo, ¿verdad? O sea, lo único que usted tiene que entender aquí, ¿cuántos dedos tienen los pies? 10 dedos tienen los pies, ¿verdad? Ok, eso que usted está mirando la imagen tiene mucho que ver con el gobierno que viene, y ahorita lo vamos a mirar con la Biblia, con la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que viene. Entonces, el reino de los pies, hermanos, son 10 dedos que tomarán lugar en nuestros días. Este gobierno que viene de los pies tomará lugar en nuestros días. Después de estas guerras, hermano, que se nos vienen encima, ahorita solamente comenzaron poquitas guerras, pero se van a ir agudizando más y más y más. O sea, que esto que usted está viendo, hermano, de mí se va a acordar, porque yo lo que estoy hablando es palabra del Señor, no es mi palabra. Y si la palabra lo dice, así como hubo unos procesos de cambio de poder en el pasado, esto no va a ser la excepción, va a continuar igual y de la misma manera. Vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 39. En estos tiempos, hermano, Mateo 24, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8, van a comenzar con los sellos y las trompetas. Las copas de la ira no son para nosotros, pero es posible que nosotros agarremos un poquito, hermano, de todo esto que viene. Y no lo digo yo, vamos a mirar qué dicen las escrituras. Entonces Daniel capítulo 2, 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este fue el reino de Roma, el reino romano de oriente y de occidente. Dice, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, no va a ser sólido, va a tener partes frágiles. Versículo 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. ¿Qué es lo que miramos hoy en día?
haciendo alianzas. Esa es la razón que hay tantas alianzas, que se va a juntar este con este, que Canadá, México y Estados Unidos y que la Unión Europea y alianzas. Entonces, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿En qué gobierno estamos viviendo? De los dedos de los pies. O sea, está la transición, ya van a entrar los dedos de los pies. Cuando los dedos de los pies entren, hermano, solamente son 7 años que va a durar. Y de esos 7 años solamente tiene poder para actuar por 3 años y medio. O sea, esto va a ser así. Mas por causa de los elegidos, los días serán acortados, porque si no fuera por los escogidos, ni los escogidos se salvarían, dice el Señor. Entonces, por causa de los otros que estamos en la tierra, los días van a ser acortados, hermano. Por eso nosotros debemos de honrar siempre a nuestro Dios, porque Él siempre ha pensado en nosotros desde la antigüedad. Él, hermano, Él quiere que la gente se salve. Él murió y derramó su sangre para que nosotros, hermano, le digamos a la gente que Él derramó su sangre, que la gente se convierta, pero la gente no quiere nada con Él. Y luego lo culpan que es un Dios sanguinario. ¿Cómo que nos va a destruir el Señor? Amarillistas, ustedes además andan platicando de la destrucción. No, que ustedes están mal, eso es un Dios de misericordia y amoroso. Sí, por eso murió por nosotros. Porque ¿sabe qué? Dios va a renovar la tierra. Amén. Y Dios quiere que estemos preparados porque nos va a sacar de aquí y nos va a poner una tierra nueva. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no es un Dios sanguinario, hermano, solamente que la gente quiere vivir conforme a su corazón malvado, hermano, conforme a sus perversiones de su mente. El Señor no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. Y esa no es una mentira, es una verdad. Pero la gente no quiere escuchar y luego lo culpan. ¿Dónde está Dios? Mira las calamidades. Es necesario que todo esto acontezca. Pero el Señor quiere que te entregues tu corazón al Señor para que te pueda salvar. Él te va a sacar de esta tierra y va a dejar caer tu vida y luego nos va a traer de regreso y va a limpiar todas las cosas, lo va a renovar. Lo que usted debe de saber es que el Señor va a renovar todas las cosas. El Señor en su misericordia, hermano, va a renovar todo, porque desde que Adán pecó, hermano, el mundo se fragmentó. O sea, eso depende, como lo vuelvo a repetir, depende del ángulo que usted lo vea. Usted lo puede poner acá de este ángulo donde, no, el Señor es un sanguinario, mira todo lo que hace. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta pobreza? Mira a los niños muriendo de cáncer. Mira, esos niños mueren de hambre. Y mira ya toda la violencia. O se puede poner de este lado. Oh, es que el Señor está renovando todas las cosas. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Y el Señor en su misericordia está clamando desde temprano y sin cesar para que las almas se conviertan y Él venga y las saque de la tierra y transforme la tierra. ¿De qué ángulo está usted, hermano? ¿De qué ángulo se está poniendo usted? ¿De qué ángulo lo vamos a mirar? Yo me pongo del ángulo, hermano, de que el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y prefiero obedecerle. Entonces, depende de qué ángulo usted lo quiera ver. Ahora, ponga atención otra vez. En los pies, hermano, hay 10 dedos, ¿verdad? Son parte de hierro y parte de barro. Versículo 42, los reinos de los dedos serán en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43, la mezcla significa alianzas humanas, como las que estamos hablando ahorita, pero no se pueden unir. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que cada pueblo tendrá sus propios orígenes y va a tratar de perseverar, o ¿cómo se dice? Va a tratar de guardar sus propias razas, ¿verdad? O sea, México es México y aquí somos mexicanos. Aquí somos americanos y los americanos somos americanos. Y no hay más que los americanos. Y los chilenos, no, pues nosotros somos chilenos y aquí los chilenos son los menos buenos. Y cada pueblo, hermano, va a ver por sus propios intereses. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, que no se pueden mezclar. Que cada quien, aunque se están aliando por medio de pactos, ¿verdad? Por medio de alianzas, no se van a poder juntar. Cada quien al final del día va a mirar por sus propios intereses. Entonces, ahora, hermano, vamos al gobierno de los dedos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Ya casi vamos a terminar, hermano, pero si usted quiere que nos vayamos ya, entonces ahorita paramos y nos vamos. Amén. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Primero, hermanos, vamos a interpretar este versículo para que podamos entender los otros versículos que vienen y lo que se nos viene encima. Porque esto, hermano, está a punto de suceder. Estos cambios que el Señor está hablando, y no nomás me los está diciendo a mí. Hermano, hay muchas otras hermanos en Cristo que el Señor les está revelando lo que viene. El Señor no nomás le habla a un siervo, Él siempre a todos sus siervos. Dice la palabra de Dios que el Señor no hace nada sin dejarles saber a sus profetas lo que Él va a hacer. Entonces, si el Señor está hablando, hermano, escuche, porque estamos en unos tiempos bien difíciles. La iglesia debe prepararse, porque nos vamos con el Señor, hermano. Entonces,
Vayamos a Apocalipsis 17:9. Vamos a interpretar lo que acabo de decir. Vamos a interpretar lo que dice, me paré sobre la arena del mar, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice la palabra del Señor. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Está hablando de los reinos, ¿verdad? Ok, los 10 cuernos, hermano, están relacionados con los 10 dedos de los pies. Viene un gobierno, hermano, con 10 estados, 10 países que se van a unir. Se van a unir 10 países. Eso es lo que quiere decir con los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. La palabra de Dios lo dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este reino que viene va a durar bien poquito. Entonces, como los 10 cuernos están relacionados con los 10 dedos de los pies, vayamos a Apocalipsis, versículos 17 y 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, la mujer es la iglesia católica. Estos 5 montes, hermano, son 7 montes, dice la palabra del Señor. En Italia, en Roma, hay 7 montes. Creo que son 7 montes. Y en medio de los montes está el Vaticano. Ahora, la palabra de Dios dice que la mujer que has visto es la gran ciudad. La mujer que has visto es la gran ciudad. Dice, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han mirado a algún gobierno de Estados Unidos o de otro país ir al Vaticano y al Papa? ¿Sabe por qué? Porque los gobiernos saben que el control del mundo está ahí. En el gobierno de Roma no ha terminado. Son 3 fases, acuérdense lo que le dije, son 3 fases. 2 fases, una ya terminó, la otra está por culminar, y viene la tercera, que es necesario que dure poquito, 7 años. ¿Sí me están entendiendo? Las mismas palabras de Dios nos dicen lo que va a acontecer, hermano, y en qué tiempos van a acontecer las cosas. Entonces, ya me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a preguntar, ¿quién inventó la Agenda 2030? ¿De dónde viene la Agenda 2030? ¿Del Vaticano? El Vaticano fue el que salió a hacer que la casa abrámica, que va a hacer alianzas y que se van a juntar y que van a hacer una sola religión. Viene del Vaticano. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa es la ramera. Esa es la mujer que se sienta sobre el dragón. El reino romano, hermano, sigue reinando desde el año 146 a.C. hasta la actualidad. Y va a seguir reinando. Y en el tiempo de este gobierno va a venir el Señor Jesucristo. Acuérdese, en el reinado de los 10 dedos, de los pies con los 10 dedos. En ese tiempo dice que esa piedra les va a pegar a los dedos, a ese gobierno. Y solamente va a durar 7 años. Es todo lo que va a durar ese gobierno en su totalidad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, perdón, creo que estamos ahí. Vayamos al versículo 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, los 10 dedos, ¿te acuerdas? Los 10 dedos de los pies. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mire, aquí está más claro. Estos 10 cuernos van a entregarle el poder. No es como que se van a quitar, ellos también van a estar ahí, pero el poder lo va a tener la bestia. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? No están quitándole el poder a los gobiernos. Que en caso de una catástrofe, que en caso de una pandemia, quieren que haga un gobierno que pueda quitarle el poder a todos los países y decir: yo voy a hacer lo que yo quiera. Quiero que todos se encierren en sus cajas en todo el mundo y que nadie salga. Esto del coronavirus tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo y con lo que dice la palabra del Señor. El Señor en el 2019, lo vuelvo a repetir, dijo que le dijéramos a su iglesia que se preparara, porque está en la recta final. Esto, hermanos, se va a cumplir porque se va a cumplir, porque el Señor ya lo habló. Ahora, vamos a continuar, hermanos. Peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los 10 dedos de los pies de la estatua
Esta es su interpretación. Son de reyes, hermanos, que vendrán después de estas guerras que vienen en estos días, o sea, muy pronto, ¿verdad? Una profecía que se va a cumplir en nuestros ojos. Nosotros nos va a tocar ver, hermano, esta transición y nos va a tocar que pasar por ella. Y aquí entra Mateo 24, ahora sí viene Mateo 24. Entonces, en estos días de estos gobiernos, hermano, nuestro Señor Jesucristo prometió volver a levantar a su pueblo. Ahora, se recuerda que Apocalipsis 13, versículo 1 dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vayamos a Apocalipsis 13, 1, por favor. La bestia subió del mar. ¿Qué hay en el mar? Si usted se mete en una alberca, ¿cómo saldría usted? Si está seca, pues sale seca, pero si está mojada, porque en el mar hay agua, ¿verdad? Esta bestia dice la Biblia que sale del mar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahorita van a entender porque también en Lucas habla acerca de las olas del mar, que los hombres estarán temerosos por el bramido de las olas del mar. Y la gente está esperando que el mar se salga del mar y se meta a la tierra. Eso no va a suceder. No es lo que la Biblia dice. Pero ahorita le voy a decir lo que la Biblia dice. Entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, ¿verdad? La bestia que subió del mar, hermano, hay agua en el mar, pues este mar representa pueblos, muchedumbres y naciones, son gentes. El mar no es agua, a lo que se refiere la Biblia simbólico, se refiere a las personas. Vayamos a Apocalipsis 17, 15, por favor, siervo, y aquí la misma palabra se interpreta, yo no la estoy interpretando, ellas solas se interpretan. Apocalipsis 17, 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ve que no es agua? Sí, también ve que no es agua. Ahora, la bestia sale de entre las naciones, no del mar. Esto era simbólico, ¿verdad? Acuérdense que Daniel dijo, tú sellas las profecías hasta el fin. Pero las profecías ya no están más selladas porque estamos en el tiempo del fin. Ahora se requiere pedirle al Señor que nos revele sus palabras para poder entenderla. Ok, ahora vayamos a Lucas 21. Ya vamos a terminar, hermano. Falta poquito, ya nomás unos versículos más. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La gente está esperando que el mar empiece a salirse y que haga tsunamis grandes y que las olas... No es a lo que se refiere. El mar es representado por pueblos, naciones, tribus y lenguas. Entonces, hermano, quien brama no es el mar, es la gente. Por la hambre que se nos viene, por las necesidades que vienen. La gente va a estar preocupada. Desde ahorita yo conozco gente que por el coronavirus y que se la pasan de la noticia solamente hablando de puras mortandades, de puras cosas tristes. Hermano, tienen la presión alta. Conozco yo una persona que dice que ya no sabe qué hacer. Le dije, entréguele su vida a Cristo. No, es que yo no lo puedo hacer. No, pues entonces no hay cura. Sigue así, ¿verdad? Pero la gente va a estar angustiada en los postreros días, hermano, va a estar confundida la gente en estos días que vienen, hermano. Eso se nos viene encima. Ahora vayamos a Lucas, el versículo 26. Y por eso le digo, mire, la Biblia se interpreta sola. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Vayamos al que sigue. Después de estas cosas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La gente dice que nosotros no vamos a pasar por tribulación, que no vamos a pasar por nada, que el Señor va a venir antes de estas cosas. Bueno, la palabra de Dios dice que van a pasar todas estas cosas. No dice que vamos a entrar a la gran tribulación, pero si usted se va a Mateo dice que después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, porque verán al Hijo de Dios venir con gran poder y gloria en una nube. Amén. No dice antes de la tribulación, dice después de la tribulación. Yo no sé qué tanto vamos a adentrarnos en lo que viene, pero lo que sí sé es que Cristo viene. Amén. Y la iglesia, hermanos, se debe de preparar. Ahora, versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28, hermano. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse tristes, preocúpense, no coman, lloren, no. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Le digo una palabra más, Señor Jesús, hermano, Versículo 29, hermano.
También les dijo una parábola, mirad la higuera. ¿Se acuerdan que hablamos de la higuera, Israel? Y todos los árboles también, dice. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que saber por vosotros mismos que el verano está cerca. 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, se va a establecer pronto, pero no como lo predican los testigos de los mormones. Va a ser un reino donde el Señor mismo va a estar aquí y va a reinar, dice, con vara de hierro, dice su palabra. Versículo 32, terminamos ya, hermano. Y dice la palabra en el versículo 32: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, hermano, la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de ahora. El otro fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Entonces, los tiempos que estamos viviendo